Hola, bienvenidos a Apoteosis, Escuela de Psicología, Filosofía, Mitología y Mística. Maravilloso porque hoy vamos a hablar precisamente de la mitología, del mito, de lo simbólico y de lo arquetípico. Todo esto se relaciona en un mismo punto, ya lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de lo arquetípico, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante, obviamente estamos hablando directamente de lo simbólico. Es decir, lo arquetípico y lo simbólico van de la mano, van unidos. Y también lo mitológico, porque es el puente que conecta este mundo arquetípico que se desarrolla y que se manifiesta en todo momento, en todo lo que tiene que ver con el ser humano y con la vida del ser humano, con la experiencia del ser humano, con todas las vivencias del ser humano. Lo arquetípico está involucrado. ¿Por qué? Porque es el modelo desde el cual, o los modelos desde donde conocemos la experiencia humana a lo largo de toda la vida, de toda la historia del ser humano. Y por supuesto esto como contenido es simbólico, porque viene del inconsciente. En este caso estamos hablando del inconsciente colectivo. Y por supuesto cuando hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de un mundo simbólico, mundo de símbolos, de significados. Y esto es maravilloso porque podemos verlo directamente, rápidamente en los sueños. Cuando soñamos, podemos darnos cuenta de que en realidad los sueños no tienen ningún tipo de sentido muchas veces. La mayoría de las veces, ¿sí? A veces soñamos cosas que decimos, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de sueño tuve? No tiene ni pies ni cabeza, es algo que es completamente abstracto. Pero ahí hay un contenido simbólico, ahí hay un contenido arquetípico, porque esa es la manera en cómo se manifiesta. Y por lo tanto, durante el tiempo se ha manifestado, el ser humano ha manifestado lo arquetípico a través del arte, a través de la mitología, a través de la literatura y a través de todas esas fuentes que de alguna manera nos conectan con un significado más elevado. Un concepto de símbolo interesante es este. Es un mecanismo mediante el cual nuestra conciencia vincula nuestras experiencias de vida con el significado espiritual que representa. Es decir, el símbolo es algo que nos une, como yo se los dije hace un momento, a algo superior. Es algo que nos une a algo superior. Nos conecta directamente con algo superior, con algo elevado, con algo que está más allá quizás de nuestro entendimiento racional, por supuesto, porque no podemos razonarlo, porque es abstracto, pero el símbolo está ahí contenido en su significado. Y el símbolo es algo que une, ¿ok? Es algo que está más allá de lo metafórico incluso. No tiene que ver con metáforas, sino que tiene que ver con algo objetivo en ese nivel, ¿no? En ese espacio en donde se desarrolla lo simbólico. Y para que lo podamos ver mejor, yo creo que siempre lo mejor que podemos hacer es entenderlo con ejemplos, ¿no? Los ejemplos siempre nos llevan a ver las cosas de una manera más fácil, de una manera más sencilla. Y por supuesto, entender que muchas veces lo mismo puede tener un significado distinto para cada uno, ¿ok? Dependiendo de muchas cosas, dependiendo de los aprendizajes, dependiendo de la cultura, dependiendo de la familia, dependiendo de la sociedad, dependiendo de la época, del lugar donde te encuentres. En fin, los significados siempre varían, pero vamos a verlo. Siempre me gusta hablar, por ejemplo, de lo que puede representar como significado el sol y como símbolo, ¿no? ¿Qué significa el sol como símbolo? Y si nos vamos al pasado y nos vamos a las culturas indígenas, prehispánicas, podemos ver que el sol representaba algo muy importante. De hecho, en algunas culturas era tomado como una deidad, como un dios. Bien, y por supuesto lo alababan y tenían rituales y le oraban y
muchas cosas referidas a esa divinización del sol. Pero si nos venimos a la actualidad, el sol significa algo completamente distinto. ¿Qué significa el sol para nosotros? Bueno, significa esa estrella que sale todos los días y que permite que se dé la mañana, se dé el día y luego se oculta y permite que se dé la noche. ¿Okay? También lo podemos ver desde el punto de vista astronómico como el sol o como la Tierra gira alrededor del sol, ¿okay? Durante un año completo, ¿sí? 365 días, y desde ese punto de vista pues representa el calendario, representa el año y es una forma de medir, ¿okay? Nuestro año, nuestro tiempo, los meses y todo ese registro de tiempo que tenemos ahora en la actualidad. ¿Okay? Fíjense este ejemplo, ¿no? El sol con significados distintos. Para ellos significaba una deidad y para nosotros significa simplemente una estrella que sale todas las mañanas y se oculta todas las tardes y nos permite medir nuestro calendario. Y por supuesto, es el que permite que exista la vida en el planeta Tierra. Eso para nosotros es el sol. Eso es lo que simboliza. Ahora bien, esa es la realidad. Fíjense, la realidad es el significado que ellos tenían del sol o es el significado que nosotros tenemos del sol. Más allá de lo que tú creas y de lo que yo crea y de lo que ellos creían, el sol es lo que es. Y no tiene nada que ver con calendarios, ni con meses, ni con el año, ni con deidades. Es lo que es. Ese es su verdad. Está más allá de nuestro entendimiento. Ojo, de nuestro entendimiento humano, como ideas, como creencias, como pensamientos, incluso como emoción. El sol es mucho más de lo que nosotros podemos ver de él. Tiene un significado intrínseco que está más allá de lo que nosotros podamos pensar y de lo que nosotros podamos creer. Es lo que quiero decirles. Entonces hay un significado superior que trasciende cualquier pensamiento humano o cualquier idea humana o cualquier visión. ¿Por qué? Cuando tú no estés y yo no esté, el sol seguirá siendo el sol y seguirá haciendo exactamente lo mismo hasta que termine su vida. Y esto es importante verlo, porque así funciona todo en la vida, todo en la existencia, todo en el universo, en el macrocosmos y en el microcosmos, porque recordemos que como es arriba, es abajo. Todo tiene una verdad intrínseca, todo tiene una verdad que está más allá del entendimiento, del razonamiento que podamos tener acerca de las cosas. No importa cuántas ideas, cuántas creencias estén ahí metidas, siempre va a haber una verdad que está más allá de nosotros y todo funciona de la misma manera. Y esto es a lo que me refiero cuando hablamos de lo simbólico y del significado, ¿ok? Porque el significado, ese significado intrínseco, ese significado real, esa verdad que no es una verdad relativa, sino que es la verdad total, es una verdad que está más allá de nosotros. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes hoy y que podamos entender, ¿bien? Porque esto nos lleva entonces a comprender lo siguiente, que es lo arquetípico o los arquetipos. Y cuando hablamos de arquetipos, sí, por aquí también tengo algunos conceptos. Cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de modelos originales, ¿ok? Modelos originales mentales que vienen con nosotros de manera innata. ¿Qué significa eso? Significa que estos arquetipos o estos modelos mentales nacen con nosotros y aparte de eso lo compartimos con el resto de los seres humanos y contienen todo el conocimiento y toda la información de toda la vida, de toda la historia del ser humano y se encuentran en el inconsciente colectivo. Esto, según Jung, desde la psicología analítica, en su teoría, ¿no? En su teoría del inconsciente colectivo. Ahí es donde se registran lo arquetípico. Ahí es donde nace lo arquetípico. Entonces son ideas innatas que vienen con nosotros.
algo que está predeterminado en nosotros. Es decir, nosotros no nacemos en cero, sino que ya venimos con un contenido que proviene de esta dimensión llamada el inconsciente colectivo, según Jung y según su teoría. Bien, vamos a ver aquí un concepto rápido de lo que serían los arquetipos. Los arquetipos representan patrones e imágenes universales que forman parte del inconsciente colectivo. ¿Ok? Jung creía que heredamos estos arquetipos al igual que heredamos patrones instintivos de comportamiento. Es decir, así como heredamos ciertos patrones instintivos, que tal vez son esos patrones que podemos llamar animales, primitivos, que nos permiten sobrevivir porque vienen en nosotros, como el miedo, por ejemplo, que nos permite sobrevivir, que nos permite mantenernos vivos y entender el proceso de adaptación que tenemos como ser humano y de lo que venimos como animales también. Asimismo vienen los arquetipos instalados en nuestra mente, en nuestra psique, pero a un nivel inconsciente, a un nivel del inconsciente colectivo. Por supuesto, todos estos arquetipos son símbolos, son simbólicos. De hecho, Jung creía que los arquetipos eran entidades psíquicas que tenían autonomía propia y que ejercían fuerza, poder y cierta capacidad, digamos, energética en el psiquismo, es decir, energía psíquica que una vez que se proyecta hacia la conciencia, pues genera transformaciones y cambios en el individuo. Esto es maravilloso. Es decir, estamos hablando de entidades psíquicas, como decir personas, ¿no? Como personalidades que están más allá de nuestro control y que tienen una esencia, que tienen una simbología, que tienen un significado que está más allá de nuestro entendimiento. Por eso al principio les comenté sobre lo que es un símbolo y de su verdad intrínseca. Entonces todos estos arquetipos vienen en nosotros, por supuesto. Hay muchísimos arquetipos que incluso los arquetipos, dependiendo de la cultura y dependiendo de la época, se han manifestado de diversas maneras. Es decir, tienen una forma distinta, pero si nos vamos a la esencia del arquetipo, es exactamente el mismo. Si la representación es la misma. Tenemos muchos tipos de arquetipos. Tenemos el arquetipo masculino, el arquetipo femenino, tenemos el arquetipo del guerrero, del héroe, tenemos el arquetipo del sabio, del anciano, del niño, muchos arquetipos, del padre, de la madre, en fin, muchos arquetipos que tienen representaciones específicas, ¿ok? Representaciones específicas. Ahora bien, Jung, por supuesto, como teorizó y estructuró una teoría, hizo ciertas clasificaciones que por supuesto vamos a entender ahorita, vamos a explicar. Hizo ciertas clasificaciones de estos arquetipos y estructuró de qué manera creía él que se formaba, que se conformaba la mente. Para Jung, la mente estaba formada por tres aspectos: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Ok? El ego es la mente consciente, nuestra conciencia, lo que nosotros podemos entender de nosotros mismos, lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que somos. La mente consciente, nuestra capacidad consciente. El inconsciente, en el inconsciente pues hay recuerdos y experiencias de vida personales, incluso eventos tal vez traumáticos que se almacenan y que tal vez olvidamos, pero están ahí en el inconsciente y siempre es una información que constantemente está emergiendo y que por supuesto influye en nuestros comportamientos y en nuestras conductas. Y está el inconsciente colectivo, que es la herencia psicológica, psíquica, según Jung, y es en donde habitan los arquetipos. Bien, para Jung, esta era la estructura de la mente. Y también consideraba que existían
o él planteó ciertos arquetipos básicos, es decir, lo básico de los arquetipos que todos compartimos, lo estableció en 5 tipos de arquetipos. La primera es la persona, luego la sombra, luego el ánima y el animus y el ser o el self. La persona es, por supuesto, nuestro arquetipo con el que interactuamos socialmente con otros. Es lo que podríamos decir como la máscara. Por ejemplo, la persona viene de máscara, ¿no? Del latín máscara. Y son esos diferentes roles sociales con los que interactuamos. Y lo podemos ver, ¿no? Yo como profesional, yo como hijo, yo como esposo, yo como pareja, yo como padre, los diferentes tipos de persona que soy según el contexto y según la relación que tenga. Entonces me voy cambiando de máscara. Eso, por supuesto, forma parte del ego y forma parte de lo que es la conciencia, o por lo menos la conciencia que tengo de mí. Bien, el otro arquetipo es la sombra. Ya este arquetipo forma parte del inconsciente y tiene que ver con toda esa parte que yo reprimo de mí, que al ego no le gusta y por lo tanto la reprime, ¿sí? Porque me avergüenza o porque me parece que está mal. Son todos esos aspectos negativos, todo lo que considero negativo, todo lo que considero malo, todo lo que considero vergonzoso, incluso no necesariamente tiene que ser rechazado socialmente, pero si para mí es algo que es negativo, como por ejemplo la sensibilidad, entonces la reprimo, ¿okay? y la oculto en la sombra. Eso no significa que la sombra no tenga ningún tipo de poder, porque la sombra constantemente también está ejerciendo fuerza y está ejerciendo poder hacia la conciencia, y se manifiesta la sombra. Ahí entonces está el egoísmo, la envidia y todas esas cosas que no nos gustan conscientemente, no nos gustan y por lo tanto las reprimimos. Luego está el ánima y el animus, que son los aspectos femeninos y masculinos de los seres humanos en el hombre o en la mujer. El ánima es el aspecto femenino en el hombre y el animus es el aspecto masculino en la mujer. Y aquí es un punto importante porque el ánima y el animus es nuestra conexión con esos arquetipos más profundos, porque son esas representaciones de lo masculino y lo femenino, y que constantemente también emergen en nuestra conciencia, incluso a través de los sueños, como representaciones del padre, como representaciones del héroe, como representaciones de la diosa, como representaciones de la madre, según sea hombre o según sea mujer. Pero constantemente están emergiendo y es nuestra conexión con ese mundo sublime, con ese mundo abstracto, que es el inconsciente colectivo. Y luego tenemos el ser, que es la conciencia del individuo. Es decir, no es el ego, sino el ser. Es algo que está más allá del ego, es nuestra capacidad de ser consciente. No es todo ese contenido que está dentro del ego, que son nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros traumas y todo lo que significa el paradigma, sino que es algo que está más allá, es la conciencia, es el sí mismo, es lo que en todo caso es capaz de conectar con lo inconsciente y por supuesto con la conciencia. Es lo que Jung llamaba el puente entre esos dos mundos y lo que me va a permitir en todo caso poder generar el proceso de individuación, que era lo que él llamaba lo mismo que los budistas llamaban iluminación. Es la integración de todo mi psiquismo. Eso solo lo puedo hacer a través del ser. Maravilloso. Bien, por supuesto, Jung también habló de otros arquetipos que fue construyendo para hablar de tipos de personalidad del ser humano según los arquetipos que estuvieran manifestándose en ellos, ¿ok? Entonces tenemos, como yo les dije, el arquetipo del héroe, ¿ok? Tenemos el arquetipo del el bufón, tenemos el arquetipo del mago, tenemos de la doncella, tenemos diferentes arquetipos, unos
más profundos que otros, ¿ok? Pero al final arquetipos que generan una identidad, una personificación en nosotros y que por supuesto forman parte de nuestra vida, dependiendo de esos arquetipos que estén activos en nuestra vida en un determinado momento. Esto es maravilloso, este es un tema maravilloso porque nos hace entender que más allá de nuestras experiencias personales, más allá de nuestra personalidad, más allá de nuestras creencias, más allá de todo eso, hay algo que está fuera de nuestro control y que constantemente también nos hace ser de la manera en que somos, nos hace pensar de la manera en que pensamos y nos hace accionar de la manera en que accionamos. Fíjense, podemos ver este mundo arquetípico, como se los dije, en la mitología, pero también lo podemos ver en diferentes doctrinas. Por ejemplo, en la astrología, todos los planetas, todos los signos son arquetípicos. Esos son arquetipos. Dentro del tarot, todo lo que tiene que ver con el tarot es arquetípico también. Los 22 arcanos mayores, todos son una representación arquetípica de lo que el ser humano forma parte. Y eso es importante. De hecho, Jung se dedicó al estudio de todas estas disciplinas. Profundizó en el estudio de estas disciplinas. En el estudio del tarot, en el estudio de la astrología, del tai chi, en fin, él se centró en buscar toda esta información para darle, por supuesto, un orden a todo este contenido que es súper complejo, pero que, como se los acabo de decir, es algo que es maravilloso porque nos permite entendernos mucho más y que tiene todo que ver con la alquimia también, que ya es un video que está montado aquí en la plataforma de YouTube y que pueden ver y que pueden explorar. Todo esto se entrelaza, todo esto se conecta, todo esto forma parte de lo mismo. Entonces, como podemos ver, nosotros estamos sumergidos en el mundo simbólico, en el mundo del significado. Y hemos perdido contacto con eso. Fíjense que en la antigüedad todo era regido por los astros. Había un vínculo entre la tierra y el cielo, ¿no? Todo era simbólico. Todo tenía un sentido superior, un sentido elevado. La luna, el sol, la naturaleza, los planetas. Y de ahí nace la astrología. Y de ahí nace el tarot. Y de ahí nacen otras disciplinas que son extraordinariamente maravillosas. Y eso nos permite conectarnos con ese mundo simbólico que nos da mucha información y que nos permitiría vivir de una manera distinta, más allá del materialismo, más allá del racionalismo. Nos permitiría vivir de una manera, sí, más mágica, más conectada a algo superior, más conectada a lo que nosotros somos como esencia. Y eso creo que es un gran propósito, creo que es un gran camino. Así como tu camino, no dejes de investigar, no dejes de profundizar, no dejes de buscar, que te interese, vuélvete curioso. Recuerda que tu camino es tuyo y tú eres responsable de él. Espero que esta información te guste mucho, te nutra mucho y te llene mucho. Nos vemos pronto.